Teoría general del Estado, parte número 3. La concepción histórica del Estado. Siguiendo a ese escritor, de alguna forma filósofo, abogado y es rector de una universidad importante en el Perú, Marcial Rubio Correa, vamos a describir el Estado desde su perspectiva histórica, a fin de despejar esa mezcla o confusión que existe sobre el Estado, porque se cree que el Estado, lo es todo, y sin embargo, también existe el sentimiento de lejanía, de distancia y hasta confrontación del individuo con el Estado. Es como si el Estado, que se fundamenta en nosotros, la sociedad, fuera, sin embargo, distinto y lejano a lo que lo constituye, la persona, el ciudadano, la sociedad, nosotros. El Estado se entiende como un aparato institucional desde donde se decide la política a seguir en el país y se diseñan los métodos de organización y solución de los problemas fundamentales de la sociedad. Decisiones que el total de la sociedad necesita se resuelvan y por lo tanto le toca asumir y lo hace a través del Estado. Por eso es que importa saber qué es el Estado y cómo funciona, por qué de sus actos y de los efectos de sus actos. La sociedad se organiza, se recompone y viabiliza sus fines públicos, como el bien común, etcétera. ¿Cómo es todo esto? Puesto que además es desde el Estado, desde donde se direcciona la forma de distribución del poder y de la ejecución de actos de poder. Por eso es importantísimo saber qué es el Estado, por qué este es el factor, eje y centro del movimiento de la organización, de la forma como se van a proceder en el presente y para el futuro de la sociedad, de cómo se van a resolver los problemas sociales de connotación social y relación del individuo dentro de un esquema de organización del poder republicano o democrático. El Estado así resulta siempre una institución política, una institución para el gobierno, para gobernar a la sociedad, para establecer la relación entre los gobernantes y los gobernados, puesto que desde allí se proponen e imponen los métodos a seguir en la organización social. Hay entonces una necesidad de dar un reparto y repaso histórico sobre su constitución, la del Estado. El Estado en la antigüedad. La idea de Estado en la antigüedad no estaba aún constituida, al menos no con la idea moderna de Estado. Así, se tenía el poder por una especie de combinación entre talento personal y acumulación de fuerza social, según explica el jurista Marcelo Rubio Correa. Eso significaba que los gobernantes no estaban legitimados por el moderno proceso actual, como por ejemplo el sometimiento a un proceso electoral, a elecciones y voto, sino por otras razones. La descripción a la que nos lleva Rubio Correa nos hace observar algunos factores determinantes de lo que representa un Estado moderno, como los límites geográficos, por ejemplo. Por ejemplo, límites geográficos. Una idea que nace después con el Estado moderno es la jurisdicción o poder sobre determinados marcos territoriales. La antigüedad aún no tenía las nociones y menos la teoría del poder absoluto sobre el territorio y los habitantes que lo habitaban, porque no precisaban de elementos de dominación. La idea de Estado, poder y dominio sobre extensos territorios, incluso los no habitados, no estaba aún fundada. Existía gobierno, pero no Estado. El autor del libro El sistema jurídico, o sea, Marcial Rubio Correa, nos explica al respecto y escribe que en la antigüedad no existía la idea de un gran gobierno que abarcara extensos territorios, más bien eran gobiernos de ciudades, las ciudades-estados, en las que las autoridades regían el centro poblado y una zona aledaña a él, dejando como tierra de nadie extensos territorios. Dice Rubio Correa en su libro El sistema jurídico, introducción al derecho, que es uno de los libros clásicos de este autor, que dicen también, en sus principios como docente, se iba en bicicleta a dar clases en la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú, dicen todavía eso. Tampoco se contaba, sigamos, con un gran aparato político que cubriera todas las regiones con la fuerza que hoy tiene cualquier Estado moderno. El sistema jurídico era entonces de otra forma en esta etapa de la vida. La determinación del gobierno era limitada a un plano terrenal. Gobierno y propiedad eran las medidas. Solo se gobernaba dentro de la propiedad, pero esta propiedad también era limitada por razones muy diferentes a las actuales. Por ejemplo, actualmente el territorio es también un límite al poder de gobierno, pero a diferencia de la antigüedad, hoy se tiene poder y gobernabilidad incluso sobre territorios en donde no habita nadie. El nivel y el marco de operación de gobierno se extiende, se agranda
hasta donde señalan las fronteras y en casos específicos más allá de las fronteras, donde se ubiquen las naves nacionales o los territorios considerados como embajadas, entre otros. La posibilidad de determinar la extensión geográfica de nuestro mundo ha permitido que el ser humano logre demarcar y delimitar su poder de gobernabilidad dentro de un territorio más extenso, dejando prácticamente a través de este conocimiento, geografía y cartografía, nada fuera de su poder y soberanía. En la antigüedad, esto no era posible, porque no se pensaba siquiera que pudiera o tuviera que gobernarse territorios desiertos. No se podía saber para qué un territorio desértico podría constituir dominio o para qué dominarlo. Por eso existían enormes zonas desérticas que no tenían dueño y menos eran regidas por gobierno alguno. El territorio tiene que haber sido definido de otra manera a la actual. No debe haber habido las nociones de espacio aéreo ni de subsuelo como parte del mismo territorio. No puede haber existido el concepto de territorio como la superficie, el espacio aéreo y el subsuelo encerrado dentro de sus fronteras, presupone también Rubio Correa. El hombre no había llegado a creerse aún dueño de todo el mundo, y por tal menos podría haberse hecho la distribución del mundo, sin dejar nada suelto y nada como tierra de nadie. Asimismo, en la antigüedad había un gobierno limitado por la extensión de las tierras y la prácticamente inexistencia de aparato político. El Estado en el medioevo. Según Marcial Rubio Correa, el medioevo se inicia en el siglo V después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano Occidental. El sentido del medioevo es europeo, no universal, pero hechos como la colonia ligan nuestra historia a la de Europa. En esta etapa, siglo V al siglo XIII, no hay estados en el sentido moderno, ni gobiernos. Hay más bien fraccionamiento del poder. Hay feudalismo por la cual el señor feudal, dueño y señor de los territorios, es también el legislador máximo en ellos. El rey no era un señor como con supremacía y mando. Por eso estamentos Ambos estamentos de poder necesitan aliarse porque no tenían el poder absoluto, sino fraccionado. El rey o el emperador son llamados primo inter pares, o sea, primos entre pares, el más importante entre los iguales, pero en ningún caso el superior o como posteriormente se diría el soberano. Nos describe esto Rubio Correa. En aquel tiempo tampoco había una idea clara de lo que era el derecho, puesto que la alta Edad Media es más bien un conglomerado de fórmulas normativas basadas algunas veces en la costumbre, en la imposición de los señores para administrar justicia, etc. La Iglesia influye y crea también su campo normativo, tan importantes que luego son usados como básicos para el derecho. Por ejemplo, los bautismos, los matrimonios, la familia, los bienes, que se resume en el derecho canónico. Quedan resabios del derecho romano. Sin embargo, dice Rubio Correa, nacen las nacionalidades ibéricas, la francesa, la inglesa, las escocesas, la alemana, los italianos, los húngaros, etc. Al final de la Edad Media, todas estas agrupaciones sociales tienen ya cierta coherencia. Son ya de alguna forma esas incipientes nacionalidades, pues se las puede distinguir del resto. Son, acota Rubio, las bases del Estado-nación actual o de lo que tenemos en la modernidad. En esta construcción de la organización política del Estado, fueron tres los paradigmas seguidos: Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica. Inglaterra, siguiendo lo escrito por Marcial Rubio Correa, se puede señalar y reseñar que en el siglo XI el gobierno era ostentado por el monarca, el cual, empero su autoridad, solo dirigía e intervenía en cuestiones de los tributos, reclutamiento de personal para sus conquistas, dejando de lado lo demás, aspectos como cualquier otro aspecto, lo dejaba para el propio pueblo. El mismo que se conducía por sus costumbres, o sea, el pueblo se conducía por sus costumbres. Pilatos fue una muestra de esto último, al dejar que el pueblo determinara el destino de Jesús, según nos narra la Biblia y nos señala como ejemplo Marcial Rubio Correa. Además, en la vieja Inglaterra, cito, la ley estaba sobre el rey. Así los reyes firmaban pactos de gobierno con sus súbditos por cuestiones políticas. Para que el rey ostentara el trono, era necesario que asumiera ciertas reglas de gobierno. Fue así firmado en el siglo XI un pacto por Ethelred II. Fue el primer pacto conocido. Luego se sucedieron otros hasta que el año de 1215 fue firmada la Carta Magna, naciendo el principio de protección judicial de la libertad personal. En el periodo del siglo XIII
al XVII, Inglaterra, gracias a sus luchas, dio a luz al Parlamento, con poderes legislativos y de control del monarca o del poder ejecutivo, que estaba integrado por el jefe de Estado y un gabinete de ministros que ejercían el gobierno, pero nominados democráticamente. Por otro lado, siempre siguiendo a Rubio Correa, un hombre, Guillermo el Conquistador, que gobernaba Normandía, es quien al final logra apoderarse de Gran Bretaña. Esto ocurre en el siglo XI. Este es el inicio de lo que hoy conocemos como Inglaterra. De este periodo resaltan tres particularidades de Inglaterra. Uno, los reyes de Inglaterra eran asiduos a firmar pactos de gobierno con sus súbditos. El más importante es la Carta Magna de 1215. Este era un límite al poder del rey, lo que en términos últimos derivó en el habeas corpus. Este hecho es fundamental porque implica otro hecho que tiene validez para la organización política del Estado. Quien tiene el poder necesita para ejercerlo de cierta autorización. Podría decirse que son los inicios o el origen de lo que hoy se llama Estado de Derecho. Es decir, las demarcaciones de las funciones específicas y los límites del ejercicio del poder. La relación del soberano con el pueblo es ya en otros términos, no de subordinación pura, arbitraria o ilimitada, sino organizada en referencia a todos los miembros de la comunidad o sociedad. Rubio agrega que el rey se sometía a ciertas reglas de gobierno para asumir el trono, y parece que de esto se derivó la idea del principio de protección judicial de la libertad personal, que luego sería el habeas corpus. Dos, otros rasgos de esta época fueron las asambleas representativas de los territorios. Estas pasaron por una transición de los notables a representantes del pueblo, dice Rubio. Este hecho histórico es un gran triunfo del pueblo, el dominio y supremacía del pueblo sobre el gobernante, o al menos el ingreso del pueblo en la organización política del gobierno, del poder, que a través de su participación en las asambleas lograba tomar decisiones que afectaran, por último, a la propia experiencia social, a la organización social. Rubio agrega que, cito, ingresando al siglo XVIII, el Parlamento inglés tiene considerables poderes políticos en materia de aprobación de leyes y de tomar cuentas a los ministros por sus decisiones políticas mediante la censura, dice Rubio. El sistema jurídico es el libro en el cual introduce estas ideas. El pueblo logra, seguimos, ya intervenir en la creación de las leyes. Y como verán, estas son las que sirven para determinar las relaciones entre los individuos y entre los individuos y el Estado. Así, aprobación de leyes y control del poder son los nuevos instrumentos creados. No se olviden, aprobación de leyes y control del poder. Rubio enfatizaría que el sistema inglés, en sustancia del siglo XIII al siglo XVIII, en Inglaterra se construyó la concepción actual de parlamento u órgano legislativo, con la potestad de dictar las leyes y de ejercitar el control político sobre el poder ejecutivo, todo ello en representación del pueblo. 3. Se origina también la conformación de un poder ejecutivo conformado por un jefe de Estado, el monarca inglés, y un gabinete ministerial que asumió las atribuciones y responsabilidades del gobierno. Hay aquí una clara diferenciación de las entidades del ejercicio del poder. Por un lado, el monarca, sin responsabilidades políticas, es decir, sin responsabilidades de gobierno. El monarca le da estabilidad a la sociedad organizada y son más bien los ministros los que responden políticamente por la gestión política. Son los pobres o los poderes políticos transferidos del monarca a los ministros, por lo cual, si el monarca no era susceptible de responsabilidad política, no debería ser sometido tampoco a nominación democrática. En el mismo contexto, solo los que pueden ser censurados políticamente como los ministros deberían o podrían ser nominados democráticamente, elegidos por votación. La idea de los ministros elegidos para dirigir la política de la sociedad tiene en esta etapa su auge y sienta las bases para la nueva organización de los estados modernos. Recordemos que esta reseña es europea. Se circunscribe a los estados europeos y no americanos. El primer ministro es quien gobierna, es el que tiene potestad política, es decir, de organizar la distribución del poder. El poder ejecutivo está conformado por el monarca y por sus ministros, según nos explica al respecto Rubio Correa. En el Perú, la distribución del poder es diferente. La facultad de organizar el poder no se subdivide en monarca y primer ministro. En Perú, lo que existe es una república democrática, donde existe un presidente y un gabinete de ministros,
Pero la idea de la responsabilidad puede ser parecida, por lo que el presidente no responde ni puede ser censurado políticamente, puesto que su función es otra, la de dar estabilidad al gobierno y al sistema en su conjunto. El presidente no puede ser cambiado, entonces, por razones políticas, porque representa la estabilidad de un sistema de organización, pero sí pueden ser censurados los ministros, porque a ellos se les imputa esta responsabilidad. No olvidamos, sin embargo, la figura de la vacancia presidencial, que es ya otro concepto. Marcial Rubio nos aclara que bajo diversas modalidades, hoy los jefes de Estado son irresponsables políticamente. Es el caso del presidente de la República del Perú, que no puede ser destituido por razones políticas, dando estabilidad a esto al gobierno y al sistema en su conjunto, al tiempo que se permite el cambio y censura de ministros para lograr cambios de línea política dentro del mismo sistema, al menos desde el punto de vista teórico, dice Marcial. Pero entonces, la pregunta sería, ¿cuál es el límite de las razones políticas? La línea política se refiere a las formas de organizar a la sociedad, a qué estilo se va a usar, pero ¿qué significa irresponsables políticamente? ¿Las coordinaciones políticas son en alguna forma distantes de las legales? Todo lo anterior solo se refiere a las razones que la fundamentan. Las razones legales están establecidas en la ley y las razones políticas en la utilidad pública de gestión y administración del poder, de la necesidad de gestionar esta distribución del poder. Por eso, los hechos políticos responden a elementos diferentes a los legales. El presidente no responde por la línea política asumida, en tanto que éstas no atenten directamente contra el bien común o la seguridad jurídica, etc. No son las decisiones políticas, sino la mala gestión o la gestión ilegal de estas decisiones políticas lo que acarrea responsabilidad. El presidente puede elegir, por ejemplo, seguir los lineamientos políticos del liberalismo o del socialismo, pero quienes tienen que ejecutar, poner en marcha, controlar y direccionar esta línea política son los ministros. La mala gestión, porque es la gestión política de la que se ocupan los ministros, sí es responsabilidad de los ministros. Son responsables por no haber logrado implementar eficazmente una determinada línea política. Estabilidad y dinámica concentrados en el Poder Ejecutivo. Y para lograr eso, requiere de un presidente que representa la estabilidad política y de un gabinete de ministros que representa el dinamismo. Concluye Rubio Correa esta parte y señala que Inglaterra habría aportado al mundo occidental una idea del Estado con elementos fundamentales como 1. El principio de protección y defensa de las libertades. 2. La noción de parlamento u organismos legislativos. 3. La organización del poder ejecutivo con un jefe de Estado sin responsabilidad política y con un gabinete ministerial que sí la tiene, dice Rubio Correa. Francia, nos vamos a Francia. Siguiendo también lo expuesto por Rubio Correa, se puede reseñar que en Francia, cuyo régimen gubernamental estaba bajo la monarquía absoluta, surgen, tal vez como consecuencia de esto, dos grandes filósofos críticos, Montesquieu, con Del espíritu de las leyes, una de sus mejores obras, y Jean-Jacques Rousseau, con su libro El Emilio y el contrato social, entre otros. Montesquieu escudriñó la historia inglesa después de la Revolución de 1688. Allí encontró que el poder absoluto debería estar separado en tres poderes. 1, legislativo, que emitía las leyes. 2, ejecutivo, que dirigía. Y 3, judicial, encargado de administrar justicia. Mientras tanto, Rousseau invocaba el pacto social entre gobernantes y el pueblo. Francia tenía 3 asambleas o estados. 1, el del alto clero. 2, el de la nobleza. Y 3, el del tercer estado, que era el pueblo. Como siempre, el pueblo nunca alcanzaba fuerza, por ser un solo estamento contra otros dos de la burguesía. Esta desventaja trae en sí un problema que desfavorece a la mayoría de una población determinada. Manuel José Conde de Sieyes pensaba, este político francés, arguía que el tercer estado, el pueblo, debería tener el poder político y constituir de esta forma la Asamblea Nacional, lo cual se produce con la Revolución. Se instituye entonces la democracia representativa. En 1789 se constituyó la Asamblea Nacional de Francia. Francia hace este aporte a la cultura occidental. A. La separación de poderes. B. La institucionalización de los derechos a través de textos legislativos y constitucionales que fueron consecuencia del 6 de agosto de 1789, en donde se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En dicho texto nace la concepción de nación. Francia nos deja también un conjunto de principios normativos expuestos en este famosísimo Código Napoleónico, nacido del genio político y militar Napoleón.
Bonaparte, un hombre que tuvo la osadía de coronarse él mismo y con sus propias manos como emperador de los franceses, en un tiempo en el que los emperadores solo podían ser coronados por los papas. Esto significaba la desligación del poder eclesiástico y del poder político de la Iglesia. Napoleón, al coronarse, estaba estableciendo la distancia y la soberanía del poder político de cualquier otro tipo de poder. Marcial Rubio Correa concluye el aporte de Francia al Estado moderno y dice: 1. El desarrollo teórico y práctico de la separación de los poderes, aunque la bebe de Inglaterra a través de Montesquieu. 2. La institucionalización de los derechos vía textos legislativos y constitucionales. 3. Los conceptos de nación y de representación que evolucionan hasta nuestra actual concepción de democracia representativa. Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos somete todas las leyes a la constitución del Estado de cada nación y se establece un régimen presidencial por carecer de monarquía propia. Este fue su aporte a la cultura occidental y por consiguiente a nuestra cultura. Cabe resaltar que en el año de 1787 los representantes de 13 estados dieron la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica, que hizo dos aportes fundamentales: el de la estructura del Estado federal, que está compuesto por otros estados en su base, y una forma de interrelacionar los poderes del Estado distinta a la europea, que le ha dado en llamar el régimen presidencial. Los Estados Unidos de Norteamérica devinieron en la primera potencia mundial carente de monarquía propia y en su afán de asumir formas republicanas, instituyeron la figura del presidente de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, a través de su Corte Suprema, desarrollaron el principio de que el Poder Judicial podía revisar la constitucionalidad de las leyes emitidas por el Poder Legislativo, dice Rubio Correa. Los aportes al Estado moderno de Estados Unidos fueron, según Rubio Correa: 1. El federalismo; 2. El presidencialismo; 3. El control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. La historia del Estado y su influencia en el derecho. La construcción histórica del Estado moderno ha influido decididamente en la creación del derecho. Rubio explica que la evolución del Estado desde la Baja Edad Media hasta fines del siglo XVIII en Inglaterra, Francia y los Estados Unidos de Norteamérica determinan ya una concepción más clara de lo que hoy viene a ser un Estado contemporáneo. Esto se desarrolla hasta principios del siglo XIX y los aportes sintéticamente, según Rubio Correa, son los siguientes. 1. La idea de democracia se asienta y consolida. Los que se fundamentaron en esta idea fueron principalmente Rousseau y Sieyès, a través de la Revolución Francesa. La evolución fue hasta el tipo de democracia representativa. 2. El reconocimiento de que ciertos principios deben ser garantizados a las personas, como el derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley. Se declaran a partir de este momento y se desarrollan en las constituciones. 3. Aparece y se consolida la idea de la separación de los poderes del Estado en diversos órganos: el legislativo, ejecutivo y el judicial. Esta viene a constituir ya la forma predominante de organización del Estado, dice también Rubio Correa. 4. El afianzamiento del concepto de nación. Los fundamentan su organización sobre la idea de nación, es decir, de pueblos integrados cultural y económicamente. Los rasgos anteriormente mencionados vendrían a constituir lo que se dio en denominar el Estado liberal, pero este se forma no en forma total, sino secuencial e históricamente. Además, la transformación ha producido deliberados trastocamientos, reformas en la organización social. Los antiguos gobernantes del pueblo, que eran por reyes y aristócratas en base a su riqueza y las teorías legitimadoras de su soberanía, habían de transformarse. Las teorías del mandato divino o del pacto divino no quedan inmunes al cambio. El poder de gobernar pasaría ahora a ser dispuesto por representación del pueblo. Es decir, los gobernantes ya no ejercerían su poder de gobernar por derecho propio, sino por encargo del pueblo, nos explica Rubio Correa. Sin embargo, el derecho seguía siendo más o menos el mismo que regía con anterior régimen. Seguía siendo una amalgama de costumbres, normas legisladas, derecho canónico, resoluciones de tribunales y teorías provenientes del derecho romano. Este derecho era ciertamente incompatible con los nuevos principios esforzados por la realidad histórica.
y por las ideas liberales como la libertad, igualdad ante la ley y la democracia. Sin embargo, se perfila y se va insertando nuevos principios de gobierno. El Estado ha de dictar normas que deben cumplirse obligatoriamente, y el fundamento de estas normas estaba ya no en la antigüedad de las mismas, ni en las costumbres, sino en el mismo hecho de emanar o ser originarias del poder del Estado. Este acto es lo que les daba validez y legitimidad. En razón a ello, a la potestad del Estado de emitir derecho, de crear derecho, de monopolizar el derecho, se sistematiza este mismo y se concentra el poder en manos del Estado a través de sus mandatos. El concepto de democracia representativa, por su lado, se gesta en la Revolución Francesa, pero la idea del voto universal se generaliza recién en el siglo XX. Cito, recién en el siglo XX podemos decir que se generalizan la idea del voto universal, del recambio político de los gobernantes, dice Rubio. Se produce también una transformación de legitimación del poder, de las teorías legitimadoras de la soberanía, como la del mandato divino, que eran los monarcas encargados de Dios para gobernar, como la del pacto de soberanía, que el pueblo encarga al monarca el gobierno para dar seguridades. Esas teorías sufren un cambio fundamental, porque los dos justifican el poder absoluto de los monarcas. Plantear el cambio, cito, de la soberanía de manos de estos gobernantes hacia los representantes elegidos por el pueblo significaba todo un gran trastocamiento de la concepción del mismo poder. El gobernante ya no lo es por derecho propio, sino por encargo del pueblo, explica Rubio. Estas transformaciones sociales significan que no era la antigüedad ni las costumbres, sino el poder del Estado quien debería regular o normar las conductas sociales. Con la concepción del Estado se sistematizaba el derecho, es decir, que todo tendía a depender de todos, todo influía a todos, cualquier conducta era interdependiente. De esta forma, el Estado controlaba el poder con sus mandatos. Rubio agrega que estos fenómenos produjeron dos tipos de instrumentos legales. Uno, las constituciones y dos, la legislación. Uno, constituciones. Las constituciones en sí cumplían dos objetivos. A, determinaban los derechos de las personas y B, generaban la organización del Estado. Por eso las constituciones vienen a ser, en un primer momento, un instrumento legislativo que logran o cumplen la finalidad de constituir a los Estados. Rubio diría, originalmente, constitución viene de constituir el Estado. Esta Constitución plantea específicamente las nuevas funciones de derechos que tienen las personas, distintas al antiguo régimen, y las funciones de organización y control del Estado y sus órganos. La Constitución es pues una forma de organizar el Estado. La evolución y las necesidades históricas hacen que sea oportuno darle a la Constitución un estatus jurídico. Si crea y determina los derechos de las personas en base a los nuevos principios liberales y frente a los del antiguo régimen, y si además organiza y distribuye el poder del Estado, la Constitución no se basta ya como simple instrumento legal, es indispensable dotarlo de cierta supremacía frente a las otras formas de legislación, y se le da la supremacía dentro del derecho como norma suprema de un ordenamiento jurídico. En el siglo XIX, el derecho es pues presidido por la Constitución política del Estado, y es en mérito a esto que puede surgir el principio de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes desarrollado por los Estados Unidos. 2. La legislación. Podemos, siguiendo la doctrina de Rubio Correa, explicitar que fue con Napoleón Bonaparte que parece iniciarse la gran idea de sistematización, de codificación, a pesar de haber existido en Roma un corpus juris civilis, que era otro documento normativo. Fue al finalizar el siglo XVIII cuando Napoleón aparece en escenario, toma el poder y en 1804 promulga el Código Civil francés o Código Napoleónico. Este ha sido un hito en la historia porque el código replanteaba y representaba los grandes principios de la Revolución Francesa, los principios liberales, como el derecho de las personas, de la familia, de las asociaciones, de la contratación, de la propiedad privada. Había consolidado una nueva estructura social, la que la burguesía revolucionaria había anhelado. Este código, junto con los otros que publicó, fueron impuestos en todos los territorios conquistados y logró producir grandes transformaciones referentes a la supresión de privilegios aristocráticos y diferencias de las personas frente a la ley. Además, fue un modelo de copia o imitación de otros países. Por su parte, Perú dio un código en 1852. Alemania desarrolló la escuela pandectista que desarrolló el Código Civil Alemán de 1896. En esta evolución, en el siglo XIX, el derecho fue concebido y dado por los órganos del Estado,
específicamente por el Poder Legislativo en sus diversas nominaciones como Parlamento, Congreso, Asamblea, Dieta, Cortes, etcétera, que eran elegidos mediante el sistema de democracia representativa. Por lo tal, el Estado aparecía como un mero ejecutor de esta legislación. El Estado aparecía como Estado policía, es decir, como aquel que vigilaba, controlaba y garantizaba que la libre iniciativa se desarrollara por las personas en igualdad de condiciones. El Estado no se concebía aún como promotor o interventor. El monarca en los países europeos había sido recortado en sus decisiones políticas. Apareció entonces la preeminencia del órgano legislativo en materia de producción de normas jurídicas y, en el transcurso de los años, ocurrió que el derecho empezó a identificarse con la ley producida por el Estado. En consecuencia, el derecho pasó a ser el conjunto de normas aprobadas por el Estado mediante sus órganos o poderes. Reseña Marcial Rubio Correa. Este tipo de hecho era evidentemente necesario en aquella época, porque había de darle orden y un nuevo sentido a las regulaciones sociales, pues el derecho ya no podía estar en manos de los reyes, sino de la legislación, es decir, de los representantes del pueblo. La transformación social había de proseguir, apareció la idea del Estado policía, que era una primera concepción liberal después de la revolución y que consistía en la no intervención del Estado, sino de un Estado solo en una función vigilante. Pero fueron la Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana en América Latina las que promovieron otro tipo de organización social y de función del Estado, ya no el de simple garante de la libre iniciativa e igualdad de condiciones de las personas, sino que el Estado debía ahora promover el bienestar, ser un ente promotor en la prestación de servicios. Con la Gran Depresión de 1929, nos cuenta Rubio, se desarrollara la idea del Estado reformador y promotor de servicios. El Poder Ejecutivo comenzó a desarrollar obra pública, seguridad social, beneficios a los más desposeídos, etc. Eso produjo que el Estado tenía que crecer, tenía que instalar dependencias administrativas para lograr sus nuevos objetivos para promover y servir. El Poder Ejecutivo, además, necesitaba dictar normas, producir derecho masivamente, dictó reglamentos, decretos y resoluciones. Necesitaba luego dictar normas con rango de ley, por la capacidad de efectivización de estas. Por eso apareció la legislación delegada, por lo cual el Poder Legislativo delega el dictado de normas con rango de ley en el Poder Ejecutivo. Nace el Estado Social del Derecho, nos explica Rubio Correa. Concluyendo, señala Rubio, así llegamos a la concepción actual del Estado y del derecho. Un poder legislativo que tiene la atribución de dictar las leyes y que retiene su antigua atribución de controlar políticamente al Poder Ejecutivo mediante la investigación de sus actos y la eventual arma de censura ministerial. Un poder ejecutivo enorme con buena parte de la administración pública bajo su mando y con creciente capacidad de dictar normas jurídicas mediante reglamentos, decretos y resoluciones, cuando no mediante la legislación delegada, y un poder judicial que tiene también desde antiguo la atribución de resolver los conflictos en nombre del Estado mediante resoluciones, refiere Rubio Correa. Sin embargo, en el siglo XIX surgió la idea de socializar el Estado, es decir, de que el Estado se convirtiera en promotor del bienestar de la sociedad. Estas corrientes abogaban por una estructuración del sistema social que socializara los medios de producción y los pusiera al servicio y en manos de los trabajadores, cuenta Rubio Correa. Por último, el mayor grado de expresión de estas corrientes puede haberse plasmado en la Revolución Rusa en 1917. Sin embargo, como lo explica Rubio, no hubo estrictamente hablando una modificación estructural totalmente distinta porque, a pesar de todo, también existen un órgano legislativo, un sistema judicial y un inmenso aparato político y administrativo en el Poder Ejecutivo. El derecho es también similar y en lo estructural, aun cuando obedece a principios y conceptos distintos. Esta es la referencia primaria. Y lo que nos narra también un gran jurista, Marcial Rubio Correa.